Hay un grupo de salvadoreños acá en Costa Rica que han hecho un llamado y están recorriendo diferentes países también para mostrar la verdad, según ellos, de las luchas que tienen allá en su país por el tema de derechos humanos, que señalan y sostienen que se están quebrantando, que los está quebrantando el gobierno de Nayib Bukele. ¿De qué se trata? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuáles son los alegatos que presentan las personas? Para eso tenemos en línea de comunicación nuestro siguiente invitado, que es don José Ángel, que nos va a acompañar para esta entrevista. José Ángel Flores Granados, que es dirigente de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora allá en El Salvador. Don José Ángel, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por generar este espacio tan importante para nosotros, para poder dar a conocer otra cara sobre la realidad salvadoreña que estamos viviendo la clase trabajadora y los sectores populares. ¿Cuál es esa otra cara, don José Ángel? Sí, en nuestro país en los últimos años se ha profundizado una violación sistemática de los derechos de la población salvadoreña en general, además de las voces que alzan por la defensa de dichos derechos, están sufriendo intimidación, persecución, criminalización por ejercer esta labor en defensa de los derechos de la población salvadoreña. Durante los últimos años, principalmente el sector sindical, que es el sector principalmente organizado de nuestro país, del ámbito de los trabajadores públicos, ha sufrido el embate de una serie de medidas que en este momento están generando violación de derechos laborales, pero también la violación de la libertad sindical. Solo en los últimos años, a través del ejercicio de este gobierno, se han afectado a un promedio de 50 sindicatos del Estado donde se han despedido directivos sindicales. A la fecha van más de 500 directivos sindicales que han sido despedidos, por lo cual nosotros concluimos que existe una política antisindical. Estaba viendo una imagen, un video que está corriendo en redes sociales, donde el gobierno señala el tema de las cárceles y cómo tiene a miles de encarcelados trabajando en producción de muchos bienes para el uso incluso de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Eso, ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Es una mampara desde el punto de vista de ustedes? ¿Se está ocultando la verdad por parte del gobierno salvadoreño? Sí, para poder dar respuesta es necesario remontarnos a todo el proceso de agotamiento y descontento del pueblo salvadoreño ante los diferentes gobiernos que le antecedieron al presidente Bukele. Es decir, el hecho que llegara Bukele al poder no fue porque hiciera propuestas que permitieran dinamizar o mejorar las condiciones de vida de la población, sino que ha sido a partir del desgaste de los viejos partidos políticos, y en este caso Bukele lo que hizo fue construir una narrativa que casara con los sentires de la población salvadoreña, principalmente con el tema de un mal histórico y estructural como fue la violencia ejercida por las pandillas, lo cual como clase trabajadora tomamos a bien la necesidad de poder abordar este tipo de problemática que venía flagelando a nuestro pueblo desde hace décadas y que era necesario tomar acción en ese sentido, pero lamentablemente las causas estructurales que generan la violencia, como es el tema de la desigualdad social, que hoy está mucho más profunda, además del tema de violación de derechos laborales, también está el tema de despojo de bienes comunes, como el caso de la tierra y el agua, a familias de la franja costera marina, principalmente del oriente de El Salvador, donde esto va a generar mayor pobreza, que es el caldo de cultivo para que emerjan este tipo de grupos delictivos. Pero en este caso el gobierno de Bukele, con el tema del régimen de excepción, se ha prestado también para poder perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos. Y hoy con el tema de las cárceles, que inclusive para nosotros es una situación muy penosa, con la visita, en este caso, del referente de Estados Unidos, del gobierno norteamericano a El Salvador, el gobierno prácticamente ofreció y puso a disposición para convertir a nuestro país en una cárcel
que pueda recibir a personas que el gobierno estadounidense considere como una amenaza o que tengan que estar en la cárcel. Entonces nosotros vemos una situación sumamente preocupante porque es lo único que está ofreciendo en este caso. Además de eso, vemos cómo este tipo de acciones mediáticas, donde pone a trabajar, en este caso, a las personas que están en cárceles, que eso también se podía catalogar como una forma de explotación y también de esclavismo, es claramente con fines populistas. Este gobierno se caracteriza por hacer un gran esfuerzo por mantener una imagen populista hacia los sectores de la población salvadoreña y más que todo a nivel internacional. Entonces, es claramente, vemos que hay una contradicción porque a la vez se ofrece en nuestro país cuando nosotros tenemos una serie de problemas estructurales y hoy principalmente el tema económico que está incrementando los niveles de pobreza y desempleo en El Salvador. En este caso, no se están tomando medidas como en ese sentido y están mediatizando, visibilizando este tipo de acciones que son más de carácter populista. Ahora, don José Ángel, muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el objetivo de esta gira? ¿Ustedes ponen esto sobre la mesa y qué es lo que buscan? Sí, en nuestro país se han eliminado prácticamente los espacios democráticos donde podamos acceder a la justicia y poder garantizar también los derechos fundamentales de la población salvadoreña. Ante esta situación nos hemos visto obligados a acudir a instancias internacionales para poder activar mecanismos que permitan poner en la lupa la administración de este gobierno en materia de derechos laborales, en derechos de los pueblos indígenas, de la comunidad LGTB, UMAS y de la naturaleza, y también de los derechos de la mujer. Porque en este momento hemos sufrido un gran retroceso en las conquistas que históricamente habíamos tenido como clase trabajadora y sectores populares. En ese sentido, hemos visitado Costa Rica para poder activar y presentar, en este caso, la denuncia sobre estas violaciones a instancias como la OIT y otros mecanismos de las Naciones Unidas relacionados a los diferentes derechos de la población salvadoreña. ¿Pero ya tienen alguna cita concreta en alguna de estas entidades? ¿Se van a reunir con alguien? Sí, correcto. A partir de que empezamos a anunciar en El Salvador hace 2 semanas nuestra visita a Costa Rica, con una delegación de compañeros y compañeras de diferentes sectores del ámbito público que han visto afectados sus derechos, realizamos una agenda de visitas con referentes de la OIT y también con organizaciones de la población civil de Costa Rica para poder dar a conocer nuestra problemática. Y además de eso, también con academias y otro tipo de instancias que en este caso puedan ejercer un rol tanto de monitoreo en materia de derechos humanos como también articulación de esfuerzos para evitar que esta situación se siga expandiendo en la región de Mesoamérica, ¿va? Porque lo que nos preocupa también es que este tipo de medidas que se visibilizan como buenas sean adoptadas por diferentes gobiernos y pongan en riesgo la débil democracia que tenemos como pueblos. ¿Cuántas personas son las que andan? Andamos participando 8 personas de diferentes instancias de instituciones públicas que han sido, por ejemplo, despedidos a través de forma arbitraria, ilegal, y también han sufrido la represión por ser líderes y lideresas sindicales. Okay. Don José, ¿qué dice el gobierno de El Salvador? Me imagino que el gobierno sabe de este movimiento, han tenido persecución, algunas personas sobre este movimiento. ¿Qué ha pasado en El Salvador con toda esta movilización que ustedes están haciendo y este llamado hacia otras naciones incluso? Sí, a partir de los espacios, es decir, también hemos tenido la oportunidad de aparecer en otros medios que permitan difundir, en este caso, nuestros planteamientos y la realidad a partir de sectores vulnerados, como el caso de líderes sindicales del ámbito público. Se ha visto también el tema de todo un aparataje, por ejemplo, dentro de las redes sociales, que generan un ataque mediático hacia nuestros pronunciamientos. Pero a la vez de eso también hemos visto la solidaridad
de compañeros y compañeras de otras organizaciones que también han participado para poder neutralizar estos comentarios que son más comentarios de odio y también de calumnia para intentar deslegitimar. Sabemos las implicaciones que esto tiene en el ámbito prácticamente de nuestra integridad, tanto física como moral, pero sabemos que es necesario poder romper el miedo y alzar nuestra voz para evitar que se sigan vulnerando los derechos en nuestro país. Además de eso, también entendemos que en este momento la figura de Bukele tiene un respaldo por parte de los sectores populares, pero el cual es frágil, porque está implementando una serie de medidas antipopulares, como el caso de los despidos arbitrarios e ilegales dentro del aparato público, pero también está impulsando iniciativas económicas que están gentrificando y turistificando áreas rurales y está generando una disputa por la tenencia de la tierra en El Salvador, además de invisibilizar otros sectores como los derechos de las mujeres, de las diversidades y también de los pueblos originarios de El Salvador. Entonces sabemos que esto va a tener un quiebre y que la popularidad de Bukele va a ir disminuyendo cada vez más y que cada vez el carácter cada vez más represivo y autoritario va a brotar. Podemos ver cómo se está fortaleciendo los cuerpos de seguridad y también de la Fuerza Armada en El Salvador. Inclusive la semana pasada estaba una iniciativa de querer elevar la categoría, por ejemplo, de los efectivos de la Fuerza Armada como si fueran agentes de la Policía Nacional Civil. Entonces, creemos que en este momento se está preparando las condiciones para poder reprimir más a las voces disonantes de nuestro país. Claro. Don José Ángel Flores Granados es dirigente de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora allá en El Salvador. Nos acompañaba en esta entrevista sobre estas denuncias que están haciendo sobre la violación sistemática, según ellos, del gobierno de El Salvador, del gobierno del señor Nayib Bukele.